Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Te saco un poco de la música para después meterte de vuelta. Y No te preocupes. como vamos a hablar, si bien no es lo único, algo de lo que has hecho en el doblaje, me gustaría saber cómo y cuándo es que llegas al doblaje. Al doblaje llego aproximadamente hace 25 años. Yo llevé doblaje en la Academia de Actuación. Nos dieron clases. Un gran actor de teatro, de televisión de aquí mexicano y de doblaje, obviamente, también era locutor, llamado Carlos Magaña. Uh-huh. Carlos Magaña lo pueden ubicar en las voces de Mufasa en El Rey León, Sí. en la caricatura. Creo que es una de las grandes cosas que tiene, que dejó el profesor Carlos Magaña. Y él me da clases en la academia, pero muy chistoso, porque cuando me pone a hacer doblaje, nos pone a hacer doblaje, me dice, oye, tú estás muy bien en la técnica, pero tu voz es horrible, no sirve para el doblaje. Bueno, hombre, yo obviamente en ese entonces, pues yo no pensaba hacer doblaje, te soy honesto, o sea, yo quería estar en el teatro, ¿no? Porque cada vez, bueno, acá todos los que queremos ser actores decimos que el teatro es la máxima expresión y que jamás nos vamos a corromper con la maldita televisión, ¿no? O el maldito cines, ¿no? El verdadero actor hace teatro, ¿no? Entonces, pues obviamente yo pensaba eso y yo decía doblaje, o sea, pues jamás voy a hacer doblaje, ¿no? Si mi voz sirve o no sirve, bueno, ni modo. Claro, en ese entonces sí yo tenía un grave problema en cuestión de colocación, porque mi voz era muy nasal. Entonces, pues yo, hola maestro, ¿cómo está? ¿No? Yo tenía mi voz muy hacia la nariz y en la frente, entonces era una voz muy chillona, cosa que no me importaba, o sea, yo decía, pues, yo actúo y que me queden los personajes que me quedan, ni siquiera por aquí me pasaba en mi cabeza trabajar mi voz, te soy honesto. Y pero por cuestiones del destino, en algún momento, aquí tenemos una asociación que se llama la ANDA, la Uh-huh. Asociación Nacional de Actores, y me encontré años después de que salí de la academia a un maestro de actuación que él hacía también doblaje, también hacía televisión y hacía cine, que se llamaba, ya falleció, el maestro Jesús Colín, Uh-huh. que bueno, para los que les gusta y son amantes del doblaje, el maestro era el que hacía a Palpatine, ¿no? Uh-huh. al emperador en la Guerra de las Galaxias, la voz de Palpatine, del maestro Rishu en Dragon Ball Z, Uh-huh. y bueno, muchos personajes. También el maestro, me lo encuentro, me invita a hacer unas cosas de teatro y también me dice en algún momento, oye, ¿no te gustaría hacer doblaje? No has intentado a lo mejor que tu carrera también se integre el doblaje. Yo dije, pues no, porque ya le platiqué, el maestro Carlos Magaña me dijo que pues no funcionaba, etcétera, etcétera. Me dice, no, eso no tiene nada que ver. Después puedes empezar a trabajar tu voz. Efectivamente, con el profesor Antonio González Caballero, después yo tomé cursos de voz y dicción, porque el maestro daba clases también particulares, y ahí fue donde yo me di cuenta el problema que tenía. Y fue muy curioso porque esto fue antes de yo encontrarme con Jesús Colín. Yo tomé el curso porque en ese entonces se presentó la oportunidad. Siempre he tomado cursos, diplomados en cuestión actoral y en otras cosas. Pero en esta ocasión, Jesús Colín, cuando me invita, le platico el problema que había tenido, que por eso también me había metido a clases de voz y dicción con González Caballero, y me dice, pues vamos. Al día siguiente me lleva a una empresa llamada Sonomex, me presenta a los directores, grandes directores, que en esa empresa
cuando existía, estaban dirigiendo Jorge Roy, Rocío Garcel, Ariadna Rivas, Don Mainardo Zavala, Pedro de Aguillón Jr., Pedro de Aguillón Papá, o sea, grandes, Carlos Becerril, eh, Víctor Márquez, gente muy pesada en el doblaje, que no solamente hacían doblaje, hacían teatro, hacían televisión. Entonces, obviamente tú llegabas y decías, yo no puedo ser menos que esto, ¿no? Menos que estos maestros, cosa que se ha también desvirtuado ahora porque han salido academias y escuelas que, muchas de ellas, no todas, pero hay muy pocas escuelas aquí en México que no le quitan el dinero a los jóvenes, porque realmente lo que necesitas para poder hacer doblaje es ser actor. Y no digo ser un actor de una escuela, que salgas de una escuela, porque sabemos que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Exactamente. ¿No? Puedes salir de una academia y no tener talento. Puedes venir porque te hiciste en las tablas y llevas 10 años parándote en un escenario y aprendiendo y ser un muy buen actor. Entonces, la definición de actor la hemos hecho tan chiquita, ¿no? Porque eres actor, pues ¿dónde estudiaste? ¿De qué academia vienes? Ah, pues si no vienes de Bellas Artes es que eres un idiota, ¿no? O no sirves. Y dices, no, espérame. No solamente son las academias, el arte tiene muchas vertientes y cuántos artistas de muchas disciplinas conocemos que no tenían técnica como tal, pero fueron grandes pintores, grandes músicos, grandes actores, ¿no? Entonces, tampoco es una regla y no se puede minimizar solamente a una escuela. Sí se necesita ser actor, ya sea que vengas de una escuela o que te hayas hecho en las tablas, ¿no? Para empezar. Pero muchas escuelas aquí pues mandan las convocatorias y con tal de tener alumnos y sacarles dinero, pues entonces aceptan si son actores, si no son actores, etcétera, ¿no? Y en un año los preparan o año y medio para sacarles el dinero y al final pues los chavos no saben, ¿no? Qué es realmente hacer doblaje. Muchas personas jóvenes piensan que porque saben hacer voces o imitan, pues van a poder hacer doblaje. Y pues obviamente es más que eso, mucho más que eso. Y cuando yo entro al doblaje, pues paso por, ahora sí, mencionando todo esto, paso por todas las etapas, desde que haces personajes de una o dos frases, haces un ambiente junto con otros compañeros, ¿no? Que también están empezando. No sé, los ambientes se le llama a las atmósferas creadas en la película o la serie que estás doblando. No sé, un ambiente de un funeral. Las personas que se escuchan ahí atrás de que están hablando, o el ambiente de una sala de emergencias, ¿no? Que puede haber enfermos, los familiares, que pueden haber paramédicos, enfermeros, un ambiente de una cafetería, un ambiente de una fiesta, de un estadio. Todo eso también se dobla. Y así es como empiezas con personajes de pocas frases, haciendo ambientes, y poco a poco te vas ganando la confianza de los directores y conforme vas adquiriendo la técnica y la vas puliendo y mejorando, ¿no? Y pues hasta que ya te dan estelares, coestelares, antagónicos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los disfrutas pues todavía más, ¿no? Que lo mismo, déjame decirte, disfruto un personaje de 3, 4 frases a un personaje que lleva el estelar, ¿no? Porque es muy complicado el doblaje y entonces lo disfrutas muy bien. Falleció una gran actriz que se llama Lisa Wheeler, que también era una gran maestra de doblaje, actriz de televisión también y de teatro. Y Lisa Wheeler decía, nosotros dividimos el doblaje por loops. Un loop son 25 palabras
o 15 segundos en pantalla, lo que ocurra primero. Gracias a esto a nosotros también nos pagan. Te dan un llamado y te dicen, tienes 70 loops, que si multiplicas 70 por 25 palabras, esas son las frases que vas a decir, ¿no? Y a nosotros nos sirve como medida para saber lo que vamos a hacer y medida para pagarnos. Entonces, 6 loops, estamos hablando de que no son muchas frases, pueden ser 6, 7 frases para hacer 6 loops. Y Lisa Wheeler, fíjate, ella decía, porque hay personas que minimizan 6 loops, porque te dan llamado, ya sabes, esto hablando del orgullo y de la soberbia, te hablan y te dicen, oye, tienes un llamado mañana con tal director, 6 loops. Y tú dices, no, yo no voy por 6 loops, yo soy Carlos Cacagrande. Entonces yo no voy a ir por pinches 6 loops. Yo cuando era joven y empezaba en esto hacía 6 loops. Hoy hago puros estelares de 80, 120, 200 loops, ¿no? Y no es cierto, o sea, Lisa Wheeler decía, hay 6 loops que te cuestan 30 años de experiencia. Son tan difíciles poner 6 loops de un personaje, a lo mejor que es un subastador, ¿no? Que está, tenemos el número 5, 50, 50, $50. Tenemos aquí el 3, $150. ¿Quién da más? Bla, 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 ¿no? Que están aventando precios para la subasta. Y es muy difícil doblar un personaje de estos, y si nada más tiene 6 loops, pero está hablando a una velocidad impresionante y no tienes la experiencia, esos 6 loops no te los puede hacer alguien que está empezando. Por eso Lisa Wheeler decía, hay 6 loops que te cuestan 30 años de experiencia. Y tenía toda la razón, ¿no? Entonces no hay personajes chicos, ni en el doblaje, ni en el teatro, ni en la televisión. Si no eres bueno, pues ni siquiera el clásico de, señor, aquí está la carta, te puedes equivocar también, ¿no? En tele o en televisión y puedes hacerlo con las patas. Pero bueno, creo que ese fue mi inicio del doblaje, entendí muchas cosas. Déjame decirte que gracias al doblaje es una práctica constante de actuación. Entonces, cuando te hablan a hacer teatro u otra especialidad, tienes tanta práctica del doblaje que cuando vas a hacer otras especialidades, fluyes. Porque todos los días o la mayor parte del tiempo en la semana, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, tienes llamados de doblaje. Y además es muy padre porque en un día, digamos el día de mañana, yo tengo 3 llamados de doblaje. Voy a ese llamado y hago un asesino. Y salgo de ese llamado y me conecto al otro llamado y hago un papá que se está divorciando y que quiere la custodia de sus hijos. Y termino ese personaje y hago una caricatura en el otro llamado. Ve cuánta práctica tú puedes tener en un día de actuación. Entonces, cuando te hablan a una especialidad diferente, pues vas con toda la confianza que la práctica actoral que te da el doblaje, pues es impresionante. No lo tienes con nada. Si haces televisión, bueno, pues, si tuviste suerte, pues te dieron 10, 15, 20 capitulitos en algo, ¿no? O solamente es una participación. Y pueden pasar meses hasta que te den otra cosa en tele o en teatro, que también es muy bonito, ¿no? Pero si estás en una puesta en escena, pues puede durar 50 representaciones o 100 representaciones, pero es el mismo personaje. Lo padre que tiene el doblaje es que en un solo día puedes hacer muchos personajes, así sea de una frase, de un loop, de 6 loops, de 200 loops, ¿no? Y eso es genial.
Exactamente. Bueno, te dije que te sacaba de la música y te iba a volver a meter. ¿Y por qué el doblaje antes? Porque hay un proyecto que es maravilloso y Mm, afortunadamente en estos especiales ya han pasado dos compañeros tuyos, muy compañeros, Enrique ok, Cervantes y Jorge Rohijo. muy bien, muy bien. Y quiero que me Estos hables canijos. precisamente de este enorme proyecto que me encanta, que son las voces fantásticas. Más allá, para recordarlo, que contés tu experiencia y también qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Claro, fíjate que es algo muy padre porque Enrique Cervantes llega un día con la idea de hacer las voces fantásticas y yo lo primero que le digo es, la música va a ser original, va a ser nuestra, porque también como músico pues eres intérprete y tocas muchos Ujú, covers, ¿no? De muchas bandas, de muchos músicos. Y yo, pues también llegó un momento en mi vida, pues, nunca le he dicho que no, ¿eh? O sea, si me toca tocar covers, lo hago con mucho gusto. Pero estoy en un momento de mi vida en donde, pues, quiero seguir creando. ujú. Entonces, Enrique se acerca a mí, él no es músico, por eso se acerca, y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, tengo esta idea, necesitamos el apoyo de compañeros músicos. Él es cantante y y me dice, pues, ¿qué te parece si hacemos esto? Y le digo, bueno, ¿se va a poder crear música? Yo puedo crear la música. Me dice todo, obviamente, al principio la idea fue como hacer covers, cambiando las letras, un bodrio ahí muy raro, ¿no? Pero la esposa de Jorge Roy es manager de Natalia Lafourcade, de Oh, Jorge Roy Jr. ujú, Y ella fue la que nos dijo, ¿por qué no hacen algo original? Algo que no tengan problemas con derechos de autor, que sea de ustedes. Y dije, claro, ahí fue donde me animé y entonces dije, pues vamos por eso, porque yo quiero hacer música. Quiero, quiero pues, todo lo que traigo, pues obviamente sacarlo ahí. Y Cervantes dijo, con las voces de nuestros personajes podemos crear las historias, contar las historias de los personajes con música original. Y dije, pues le entro, yo feliz. Y todo lo que puedes escuchar de las voces fantásticas y que van a escuchar, pues es música de nosotros, ¿m? Invenciones nuestras, que pasamos por el rock, pasamos por reggaetón, pasamos por ska, pasamos por cumbias. El chiste es hacer cosas divertidas para nosotros y para los fans. Y que, y que bailen con nosotros, y que cotorreen con nosotros, y que echen desmadre con nosotros, y que se diviertan. Porque siempre nos han invitado a las convenciones, ya sabes, estas convenciones de anime, de los cómics, para nosotros como actores de doblaje, dar conferencias, etcétera. Y yo fui de algunos de los actores que empezamos a ir a las conferencias y empezamos a hacer otro tipo de cosas. Que si pensamos nosotros, bueno, los actores de doblaje no solamente hacemos doblaje, hay actores de doblaje que son grandes músicos, ujú. actores de doblaje que son grandes bailarines, que se pueden hacer otro tipo de performance y si nosotros podemos mostrarle a la gente que los actores de doblaje hacemos otras especialidades y aparte tenemos un escenario en donde si tú te subes de todas formas te van a aplaudir porque ya te admiran gracias al doblaje, Ujú. pues qué mejor que también les mostremos otras facetas. Y así fue como nació Las Voces Fantásticas y pues vaya, estamos cotorreando y echando un buen de desmadre, así decimos nosotros acá. Y y bueno, divirtiéndonos como enanos. Muy bien, muy bien. Recordamos a la gente, obviamente en YouTube los encuentran con las voces fantásticas, en TikTok, están en todos lados. Así Sí, que, estamos, sí, así sí. nos encuentran.
Muy bien. Vamos a otra rama del arte, que hasta ahora no hemos nombrado nada. Quiero saber qué papel juega en tu vida, si es que juega algún papel, la literatura. Uy, pues mira, la literatura, creo que lo voy a decir honestamente, lo que para mí es la literatura es, creo yo, que la importancia que cualquier actor debe de darle, Ujú, que es tener cultura. Para mí eso es la literatura. Obviamente la disfruto, porque no leo cosas también que no me gustan. ¿No? Creo que ese es uno de los graves, de las cosas que fallan en nuestro sistema, por lo menos aquí educativo. Creo que los jóvenes necesitamos aprender a leer lo que nos llama la atención. ujú. Si te gusta la fantasía, lee fantasía. Si te gusta Harry Potter, léelo, ¿no? Si te gustan las revistas, lee revistas, ¿no? A lo mejor de chismes o no sé, de moda a las mujeres que les gusta, no importa. Pero lo importante es leer. Y creo que si puedes acercar a tus hijos a la lectura por medio de cuentos, vaya lo que sea, ¿no? Porque de repente, por lo menos acá en México, la literatura está, el leer es como muy, es como un castigo, es como de Ujú. flojera. Porque claro, a los pequeños les quieren empezar a meter, imagínate, nosotros aquí en la primaria, en sexto de primaria, a los 12 años, nos quieren poner a leer de primera instancia el mío Cid. No, sí, Viene, sí, 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 sí. vienen los libros de texto. Entras vaya, o sea, creo que no es por ahí. Creo que se Ujú. necesitan lecturas más digeribles, más divertidas. Entonces, obviamente, poco a poco, y tú lo sabes, pues la de lectura te da al lenguaje, pues una gran cultura y que tu diccionario personal pues se vaya ampliando, ¿no? Pero pues obviamente si empiezas con palabras que dices, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No? Pues el muchacho a las 3 párrafos va a decir, no, ¿sabes qué? No entiendo nada y esto está aburridísimo. Pero creo que podemos acercar a la gente a la lectura de una forma más sencilla. Creo que si te gusta lo policíaco, lee Ujú. policíaco. Fíjate, un gran error que acá en México se cometió, uno de los presidentes que teníamos que se llamaba Cedillo, bueno, se llama, todavía está vivo, Ernesto Cedillo, quita del mercado los cómics. ¿Cómo Todos quita? los cómics ¿Cómo quita los del mercado? quita porque son subversivos. No, eh, ¿Sí? no te puedo creer. Entonces, acá teníamos unas lecturas de unos libritos así chiquitos de tipo cómic que se llamaba el libro vaquero y Ujú, eran puras historietas de vaqueros. Teníamos otro que se llamaba Lágrimas y Risas, que hace cuenta que estabas leyendo una telenovela en un cómic, ujú, pero la gente estaba leyendo, sí. la gente leía, las veías en el metro y de repente los quitan. Y entonces la gente que por lo menos leía, antes leíamos más gracias a este tipo de situaciones. Ujú, Y de repente se lo quitan a la gente. Dices, oye, ¿por qué? Porque en este libro vaquero, en donde eran historias de vaqueros o lágrimas y risas, que eran de historias de telenovelas, venían frases para que tu diccionario personal se ampliara, ujú, tu vocabulario. Y de repente lo quitas y permites que en la televisión se digan groserías sí. y que hablen de... No, no estoy en contra, pero creo que volvemos a lo mismo. Todos somos comunicadores los que nos dedicamos a esto y podemos, y creo que tenemos la obligación moral de poder enseñar y educar. Entonces, es como ahorita, si yo estoy haciendo una entrevista contigo y me la paso diciendo groserías
5 palabras que digo, 2 son groserías, pues entonces, ¿qué estoy comunicando? Ujú. ¿No? Y no, pues nos quitaron la lectura. Nos quitaron la lectura aquí en México. Y ahora que quieren que se vuelva a leer, pues en México tenemos algo, no sé allá con ustedes, pero entre más ignorante sea un pueblo, es más fácil de manejarlo. Oh, Eso es acá cierto. también. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, bueno, las cuestiones educativas, a los maestros de primaria no se les permite reprobar a más de 2 muchachos, Ujú. niños. Entonces los otros, aunque no sepan leer o escribir, los tienen que pasar a fuerza. Nada más pueden reprobar a 2. En nivel secundaria, que sigue después de los 12 años, Ujú. entre los 12 y los 15 nosotros tenemos algo que se llama secundaria y los maestros no pueden reprobar creo que a más de 3 o 4. Y después sigue la preparatoria, que es de los 15 a los 18 años, previo a la universidad, y creo que ahí no pueden reprobar. O sea, ¿por qué? Porque las estadísticas quieren que digan que los presidentes están haciendo cosas Ujú. buenas porque los chavos llegan a la universidad. Claro. Entonces, llegan sin saber leer, llegan sin tener vocabulario y es horrible. Yo que he dado cursos de doblaje o de locución comercial, eh, de verdad, hago, pues ahora sí que como embudo. Bueno, y hay una clase que es una clase muestra en donde si veo que su vocabulario no es bueno o su cultura no es buena, pues simplemente no los acepto. Y si hay personas que tienen la disposición, que yo veo, que tienen el talento, entonces en mis clases les empiezo a dar cultura y los pongo a Ujú. leer y los pongo a investigar. Tengo una parte donde doy clases en la locución que es de radio. Entonces de repente, ya sabes, estoy preguntando y, a ver, este, no sé, ahorita no me viene a la mente alguna palabra o algún suceso histórico. La independencia de México, ¿no? A ver, díganme, o el descubrimiento de América. Díganme, por favor, el descubrimiento de América, ¿cuándo fue? Callados, hermano, ¿no? Muchos saben que es el 12 de octubre, pero no saben qué año. Entonces, tarea para la próxima semana que tenemos nuestra clase de cabina, ¿qué creen? El programa va a tratar de el Día de la Raza, el descubrimiento de América. Y quiero que Ujú. traigan toda la información. Entonces, a la gente que tiene talento y que le veo la disposición, pues trato de meterles en la cultura, ¿no? Porque llegan a mí chavos de 17, 18, 19 años sin cultura, sin vocabulario. Y es muy triste. Entonces, les doy pequeños libros, para que me los lean y que hagamos igual un programa de radio con respecto a algún libro, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Trato de inculcar a mis estudiantes cuando llego a dar cursos, porque la verdad tengo a veces muy poco tiempo para dar los cursos. Estoy metido en el trabajo, bueno, en otros proyectos, no en el trabajo, sino en proyectos. Y sin embargo, trato de dar clases, sí me gusta dar clases, pero también es algo recíproco. Ujú. Mis abuelos fueron masones, fíjate, también muy chistosos los dos, y las grandes enseñanzas que tuve de ellos fueron muy grandes y una de ellas era, regrésale a la vida algo de lo mucho que ha sido Ujú. bendecido, ¿no? Y una de las cosas es enseñar, pues, lo que tú sabes, ¿no? Este, y por eso doy clases, porque creo que sí es importante pasar tips, ¿no? Ujú. Si yo me... Es muy fácil quejarse de las nuevas generaciones, como lo que ahorita estoy haciendo contigo, ¿no? Quejarme y decir, es que los chavos vienen y no saben y bla, bla, bla. Los actores que entran a hacer doblaje ni siquiera son actores. Bueno, si quiero hacer la diferencia, en lugar de quejarme, pues hago cursos y trato de enseñarles lo poquito o mucho que yo sé y decirles, creo que esto es lo correcto, ¿no? Porque también
pues ya sabes que no hay nada correcto o incorrecto, depende de cada quien, pero Exacto. desde mi punto de vista, esto es lo que creo que debe de ser el actor y les ayudo. ¿M? Y trato de darles lo mejor de mí para no solamente quejarme, ¿no? sino meter ese granito de arena, y muchos pues están chambeando y son grandes actores ahorita, están haciendo muy bien doblaje o algunos están haciendo locución y les está yendo muy bien, ¿no? Y otros que pues, obviamente se van quedando en el camino porque pues esta carrera no es para todos, está abierta para todo el mundo, pero es eso, una carrera. Nada más que algunos creen que es una carrera de velocidad, a ver quién llega primero, Ujú, y más ahorita en las generaciones que todo lo quieren rápido, ¿no? Y, y no, es una carrera de resistencia, mano. ujú. ¿No? Tienes que Exactamente. aguantar y aguantar. A veces hay vacas flacas, a veces hay vacas Ujú, gordas. Y bueno, pues, así es como la vida. Pero creo que lo importante es enseñar eso, ¿no? ujú. No te desesperes, para poder... Una alumna que tengo, que es muy buena, tiene una voz, es una alumna de locución comercial, se llama Emma, y ella me pregunta, oiga, profesor, les estoy dando unos trabalenguas, ya sabes, los clásicos Sí, sí, trabalenguas sí. para su dicción. Y yo, pues llegaron los primeros días y yo les dije, un trabalenguas se practica primero lento. Ujú. O sea, no puedes llegar, Pablito que clavó un clavito, bla, 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 y lo más rápido, ¿no? Chango chino chiflado, tú que chiflas a tu china changa chiflada, ya no chifles a tu chinga. No, 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 espérame. Un trabalenguas se tiene que hacer lento. Chango chino chiflado, tú que chiflas a tu china changa chiflada, ya no chifles a tu china changa chiflada, chango chino chiflado. Y me dice, oiga, pero ¿por qué lento? Pues no se supone que los trabalenguas tienen que ser rápidos. Digo, sí, pero todo lleva un Claro. proceso. Ujú. No puedes levantarte y correr si no has gateado, después caminado, ¿no? Entonces, antes de correr hay que gatear y caminar. Y le digo, lo mismo es como en la música. De repente tú ves al guitarrista que está... y los dedos ni los ves, ¿no? Pero ese guitarrista no empezó porque nunca le iba a salir el ejercicio. Empiezas con un metrónomo de 60 bits a lo mejor, ¿no? Clic, 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 ¿no? Y ahí estás tú con tus deditos, tin, 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 ¿no? Hasta que dominas la técnica y después lo vas haciendo más rápido. Es lo mismo también aquí. Los trabalenguas llevan un proceso y tienes que hacerlo lento y después lo vas haciendo más rápido. Y así es con mis alumnos. Trato de meterlos poco a poco para que vayan creciendo. Y bueno, yéndonos a esta parte de la lectura, que salió todo esto, creo que, creo que es muy importante para el actor, el locutor, pues tener un conocimiento cultural, artístico. Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de antes de estudiar actuación, estudiar arquitectura. Ujú. Después estudié actuación y hace poco tiempo estudié turismo aquí en México y me certifiqué como guía de turistas. ¿Por qué? Porque bien, quise unir la actuación con recorridos turísticos, con personajes de la historia o personajes ficticios que te explicaran de una forma cómica y alegre toda la historia, en este caso de mi país, de México, que es muy bonita, igual tan impresionante como la que ustedes tienen. Y creo que si la puedes mostrar de una forma divertida, alegre, cómica, con música, ¿no? Cantando y este, pues la gente se le queda más en su cabeza y en sus corazones y quiere, Ujú. y eso hace que abran un libro, porque les regalamos después de estos recorridos, mira, este es un compendio y te puedes meter y lo puedes leer, aquí están las páginas de donde nosotros sacamos la información.
¿no? Y eso hace que la gente al principio del recorrido, pues también se meta y empiece a investigar. O después del recorrido dice, oye, pues esto es genial, ¿dónde puedo conseguir más información? Pero, obviamente, al querer yo juntar el turismo y la actuación, pues necesitaba ponerme a estudiar y fue que me metí a estudiar para poder ser guía de turistas aquí en mi país, certificado. Y bueno, pues también esa es otra aventura más que he tenido, pero, pero pues también es muy divertido dar ese tipo de recorridos porque pues puedo mezclar la actuación con... Al final de cuentas son recorridos callejeros en donde tú caminas por monumentos históricos, edificios históricos, zonas arqueológicas y son tus escenarios, ¿no? Ujú. Y bueno, pues haces actuación y te la pasas muy divertido, educas, ¿no? E invitas a la gente a que se meta a leer y a saber un poco más de dónde vienen, porque creo que eso es lo que nos hace falta al mundo, y hablando más a nosotros que nos toca ser, o que nos tocó ser latinos, hispanos, americanos, ¿no? Que el desconocimiento de nuestra historia, de Ujú. dónde venimos, hace que sigamos cometiendo los errores o que no nos importa o que no estemos identificados. Un pueblo que no tiene identidad, pues entonces cometes muchas estupideces, ¿no? Desde robar hasta golpear a tus hijos, ¿no? Y creo que es educación. E igual, sí es cierto, yo me quejo de mi gobierno, pero estoy tratando de hacer algo Ujú. para que por lo menos la gente que toque y que llegue a sus corazones, por lo menos se lleve algo, ¿no? Y, y pues echar para adelante, porque creo que tenemos un mundo bien bonito. He tenido la oportunidad de visitar muchos países, Alemania, Grecia, Italia, Francia, Canadá, eh, etcétera, etcétera. Y todo es hermoso, todo tiene lo suyo, todo tiene su identidad, ¿no? Y creo que si podemos enseñar por medio de la lectura, por medio de historias, de videos, de películas, de obras de teatro, de una fotografía de la Torre Eiffel, que ya sabes que Ujú. pues, hay miles, ¿no? Hay millones. Sí. Pero el ver una buena fotografía de la Torre Eiffel dices, quiero estar ahí. Es más, ya siento que estoy ahí, ¿no? Eso es lo magnífico que tiene el arte. Y, y creo que eso es nuestra misión. Creo que si tenía mucha razón mi profesor Antonio González Caballero, que decía, en el momento que tú entiendas lo grandioso que es la profesión que escogimos como actores de ser comunicólogos, podemos hacer una diferencia en el mundo. Ujú. Y eso quiero. Creo que por eso soy feliz, me toque lo que me toque de proyectos en esta vida y obviamente genero también mis proyectos, como el de las voces fantásticas. Vamos a una de esas tantas cosas que has dado. Te voy a meter en los personajes que le has puesto vos. Y de esta manera también de comunicar, aunque sea en base a lo que ya se ha hecho o tratando de hacer con la voz o sobre la imagen, pero muchas veces cuando a mí me pasa al escuchar una voz, es como que escucho más allá de lo que está diciendo. A mí me pasa, ¿eh? Y no me pasa con todo el mundo. Entonces, depende del trabajo, sí, lo podés disfrutar. Es como en la lectura. Tenés al lector atento, que se da cuenta cuando hay algo escrito y por qué es. A ese lector que sabe que eso está puesto por algo, pero no lo relaciona. Y al lector que no tiene la más pálida idea de nada, lo pasa como si fuera algo más. Entonces, esa Sí. cosa que lo escuchás y decís, acá hay algo más. Bueno, y en los primeros dos personajes, que quiero que me digas Que cómo... bueno, Sí, antes de que me preguntes, perdón por sí, por interrumpirte, favor. pero algo padrísimo con respecto a la lectura, algo que acabas de decir, ¿no? De estos lectores, es que
mi abuelo, materno, Ujú, decía, un gran lector, también él era como masón, con buen masón que era, decía, en la vida, si puedes leer un mismo libro cuando eres joven, adulto y viejo, lo ujú. vas a disfrutar de diferente forma, Es así. Ujú. porque tu transformación de vida es diferente, lo que ya viviste, experimentaste, ¿no? Y sí, obviamente, cuando puedes ahora, en este momento de vida que tengo 45 años y leo una cosa que leí hace 20 años, pues obviamente, a lo mejor a los 20 años, como lo que acabas de decir, lees Ujú. algo y pasó así desapercibido, ¿no? Y ahora que dices, a ver, lo voy a volver a leer, a ver. Y dices, Ujú, ujú. oh, de lo que me estaba perdiendo si no lo hubiera leído una vez más, Mira, ¿no? hay un ejemplo que en el programa, cuando hacemos las entrevistas literarias y demás, más allá de estos especiales, me acompaña Cecilia, Ceci, que es la profe, que es la que Ujú. realmente sabe, ¿no? La, realmente, si no fuera por ella, haría agua por un montón de lados. Hay cosas que no podés suplantar y el conocimiento que tiene y no lo podés suplantar con nada. Con Pero nada, sí, claro. ella comenta siempre, a mí la historia completa mucho no me gusta, aunque la parte más conocida, que precisamente, y valga la redundancia, es la que conoce todo el mundo, la podés ver de otra manera en el Aleph de Borges. Entonces, puede parecer una pavada, ¿no? Porque es veo tal cosa y veo tal cosa y veo tal cosa y veo tal cosa. Y ella dice, ¿no? Cuando estábamos con el taller y todo, Ajá. en algún momento de tu vida, poner esos y veo, y veo, y veo. Déjalo ahí, ¿no? Lo lees, qué sé yo, lo dejas ahí. Hacelo al otro año o a los 5 años y volvé a hacer ese trabajo y compará con ese primero que viste, ¿no? Con ese primero que hiciste. Y vas a ver que la perspectiva cambia totalmente porque uno es otra persona, más allá que ciertos rasgos que no cambian, pero la experiencia, las cosas que vas viviendo y ese punto que ves, vas a ver otras cosas totalmente diferentes a eso que viste hace un tiempo atrás, aunque sea un año, no importa. No te tenés que, ay, ¿qué puse? No, 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 déjate llevar y mirá ese punto y ¿qué ves? Y a veces parece que no, pero lo terminás viendo, ¿no? La mente es como que te hace llevar la concentración a lo que fuera y bueno, y anótalo, y anótalo, y anótalo, y anótalo. Es como si fuera una especie de meditación, ¿no? Dejate llevar Claro. y uno va cambiando permanentemente, uno va mutando y como decís, como dijiste en su primer momento, esa transformación que va teniendo uno, esa transmutación, y qué pasa con la música, con lo que uno escucha, con lo que uno lee, con lo que uno ve. Es totalmente diferente a medida que pasan los años. Uno cuando es chico dice, no, AM no te escucho ni loco, que esté hablando la gente ni mamado, pero tomo, escucho música, la FM, y a mí me pasó en un momento, o sea, puntual de mi vida, estaba haciendo diálisis y me pudrió escuchar durante 4 horas música. Me pudrió toda música, una atrás del otro, una atrás del otro. Digo, necesito a alguien que hable. Y empecé a escuchar a M. Entonces, claro, es Ok. ese momento que solo en la vida te vas llevando hacia otras cosas y vas teniendo ese momento. A veces te das cuenta y otra cosa es más atenuado y va siendo más lento. Y es esto, ¿no? Lo maravilloso de la vida, el poder cambiar. Si uno no tuviese ese cambio, y sería muy triste todo, la verdad. Cl- Sería claro. tristísimo. Y, Bueno, y de verdad creo que el arte, en cualquiera de ujú, sus expresiones, eh, te, nos indica qué tanto has cambiado en tu vida. ujú, Sí, 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 desde una lectura, obviamente, de esto mismo que estamos platicando nosotros, ¿no? Si lees otra vez uno de tus libros favoritos o que hace mucho lo leíste, te das cuenta lo, lo que has crecido, lo que has ujú. madurado, lo que tu vida se ha transformado, cuánto amas ahora, este, cuánto ya no le das importancia a las cosas. Y mira que todo esto es solamente de una lectura.
¿no? O una canción o música, no sé, pero eso no te lo puede dar nada más que el arte, Ujú. ¿no? Exactamente. Y obviamente pues hay cosas que pues no entiendes cuando eres chavo, ¿no? O que tu cultura es reducida. Yo me sigo considerando un neófito y, Ujú. este, y digo, bueno, tengo que seguir leyéndote, pero no por obligación o necesidad, sino Ah, por por gusto. dejar de ser un Ah. ignorante, porque es una sed que yo quiero, ¿no? Ujú. Es que necesito tomar esa agua. Eh, porque, porque te pierdes de muchas cosas. Yo cuando hablo con mis alumnos, digo, es que te estás perdiendo de muchas cosas. No, es que no funciona, eso no, bla, bla, bla. Lo que me quieras decir de pretexto. Pero lo que yo les digo es que te estás perdiendo de cosas maravillosas que hay en el mundo por tu ignorancia, Ujú. porque el no tener cierta cultura ya no funciona, no lo disfrutas igual, ¿no? Si vas, bueno, vienes o estás, eres mexicano o eres extranjero y vienes acá y te pones frente a las pirámides de Teotihuacán y no sabes ni de qué se trata, pues sí llegas y dices, wow, qué grandes monumentos, qué grandes construcciones, impresionantes basamentos, ¿no? Wow, y te tomas muchas selfies. Ah, porque yo aquí estoy, véanme, ¿no? Yo aquí estoy en México, ¿no? Pero si ustedes llegan con el conocimiento de lo que sucedió ahí y se paran con esta majestuosidad que el lugar les está brindando, Ujú. su experiencia es totalmente diferente y lo único que te lo puede dar es algo que se llama lectura, ¿no? Te estás perdiendo de muchas cosas si vas a Grecia o Alemania, etcétera, o simplemente lo que tú platicabas, mencionaste al principio de nuestra entrevista, Lelutier. Ujú. Te estás perdiendo de una gran comedia si no tienes cierto conocimiento, ¿no? Una alumna me decía, no, es que los chistes a mí no me gustan, ¿no? Las bromas no me gustan porque se me hacen que son para nacos. Acá naco es de una persona que no tiene cultura, Ujú. que no tiene educación, ¿no? Y yo le digo, ¿qué te pasa? Ahí está Lelutier. O sea, su forma de hacer chistes, de hacer comedia, si tú no tienes cierto conocimiento y cultura, no vas a entender cierto comedia, ¿no? Hay un chiste, fíjate que ahora sí que hablando de esto, ¿no? Iba, y este ejemplo se lo puse a ella, iba un misógino, un piromaníaco, un sofílico y un sádico. Creo que iban más o menos. Ellos, amigos, iban caminando en la calle. Y de repente el sofílico ve un gato y dice, mire ese gato. ¿Y si nos lo violamos? Y de repente dice el sádico, sí, y después lo golpeamos, ¿no? Y el piromaníaco le dice, y después le prendemos fuego. Y voltean a ver al masoquista y el masoquista, miau. Ese es el chiste. Pero si tú no sabes que es un sofílico, no sabes que es un piromaníaco, Claro. que es un sádico, te lo perdiste. Tu cultura no te dio para entender el chiste y reírte, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, digamos, Lelutier. Ujú. Y vaya, la cultura no es para enorgullecerte y decir, es que yo tengo un conocimiento vasto. No, es porque simplemente te estás perdiendo de las cosas hermosas que tiene la Ujú. vida, ¿no? Porque si tienes un poquito más de conocimiento y a lo mejor te invitan a la ópera
a ver, o la música, lo que tú quieras, y no sabes ni lo que vas a llegar a ver, no lo vas a disfrutar. Y vas a salir o codeando a tu amigo de que despierta porque está viendo la ópera y ya se durmió. ¿No? Entonces, pero si llegas y por lo menos leíste algo de lo que se trata la obra, de los movimientos que van a tener, escenas, bla, bla, bum, 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 momentos precisos, aunque no entiendas lo que están diciendo, vas a saber de lo que se trata. Y entonces lo vas a disfrutar. Y entonces después a lo mejor te metes y a ver, quiero saber qué dice cada una de las del idioma en el que esté la ópera, digamos, ¿no? Y te vas a meter a ver qué era lo que decía. Y eso hace bueno, ya lo disfrutes de otra forma, ¿no? Pero creo que la cultura, lejos de tener este conocimiento y de enorgullecerte o de la obligación que tienes, ¿no? Ante ella es, no, simplemente ten cultura para disfrutar la vida. Así de fácil. De esta manera hemos finalizado las dos primeras partes que tenemos para compartirles de la entrevista a Carlos Luyando, Carlos Hernández, este músico y actor de doblaje mexicano, en donde, como se habrán dado cuenta, nos contó mucho, pero mucho, una charla muy entretenida hasta ahora. Así que los invito a esperar unos días solamente hasta que nos volvamos a reencontrar en otro talento de voz y continuar con la charla en Paisaje Literario.